Ejerció como senador. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Cambió la poesía irlandesa para siempre. No tiene ninguna fotografía sonriendo. Sí, es él, William Butler Yeats. Mi nombre es John Wolfe y esto es Poesía para Todos. Hoy, en Biografías, el escritor irlandés. William Butler Yeats nació el 13 de junio de 1865 en Georgeville, Dublín. Hijo del pintor John Butler Yeats y de Susan Pollexfen Yeats, comerciante. Tuvo un hermano y dos hermanas. A los 2 años del nacimiento de William, la familia Yeats se trasladó a Londres, pero en 1872 regresaron a Irlanda a vivir con sus abuelos en Sligo. Su abuelo era un férreo creyente y rector de la Iglesia de Irlanda, mientras que su padre era un ferviente ateo. De estas dos formas de ver la vida, William fue creciendo con una espiritualidad con ciertos tintes de misticismo, pero con ideas propias, lejos de las ideas de ambos familiares. Lo que sí tomó muy en serio fueron los cuentos de duendes y gnomos que le contaba su madre y la gente del lugar. Este período lo marcaría para siempre. Como una vez dijo, el lugar que realmente tuvo mayor influencia en mi vida fue Sligo. En 1874 vuelven a Londres. Allí su padre se relaciona con un grupo de pintores de la Hermandad Pre-Rafaelista. Era un movimiento cultural y artístico que se estaba viviendo por esa época. En la primavera de 1877, el joven Williams comienza sus estudios en la escuela Godolphin de Hammersmith, pero al fracasar su padre como pintor, se marchan a Howth, cerca de Dublín. Yeats empieza a empaparse de poesía. Estudia en la Erasmus Smith High School, sin mucho interés, ya que lo único que parecía interesarle de verdad era la poesía. En 1884 ingresa a la Escuela Metropolitana de Arte de Dublín, donde estudia pintura. Ahí conoce a George William Russell, quien lo inicia en el mundo de lo esotérico y lo sobrenatural. Se relaciona con algunos de los artistas más importantes de la época. Comienza a escribir poesía simbolista y a experimentar con visiones y alucinaciones. Comienza a detestar a la ciencia, ya que la veía como lo contrario a la poesía, la verdad y la belleza. Para esa época comienza a sentirse atraído por el budismo. Susan Pollexfen, su madre, quien fue la que le leía los cuentos de hadas y duendes y lo introdujo en las historias mitológicas que lo inspirarían en la mayoría de sus obras.
A los 22 años regresó a Londres y conoció a Madame Helena Blavatsky, principal responsable de la Sociedad Teosófica a la que luego se adhirió el escritor. En 1889 conoció a la independentista irlandesa Maud Gonne, el gran amor de su vida, que nunca le fue correspondido, pero de la cual estuvo enamorado el resto de su vida. Ella inspiró gran parte de sus primeras obras y lo introdujo en los círculos de irlandeses que luchaban por la independencia de su país. En 1896 regresó a Irlanda, donde entabló amistad con la autora teatral nacionalista Lady Isabella Augusta Gregory. Con ella fundó el Teatro Nacional Irlandés en 1901, que más tarde se instalaría en Dublín. Su estabilidad emocional llegó recién en 1917, al casarse con la medium Georgie Hyde List. En 1896 regresa a Irlanda y junto con la dramaturga Isabella Augusta Gregory llevan adelante una de las empresas más significativas de sus vidas. Me refiero a la fundación del Teatro Abbey y la Compañía de Teatro Nacional Irlandés. Juntos colaboraron en muchas de las producciones. Entre ellas destacan Kathleen ni Houlihan de 1902, una obra de carácter nacionalista en la que su amor imposible, Maud Gonne, era protagonista, al igual que en varias de sus posteriores obras. Yeats fue director de la compañía hasta su muerte. Al principio, su inspiración para estas obras vino de la mitología céltica irlandesa, bajo una fuerte impronta simbolista. Al tiempo, intentó innovar, asimilando ciertos influjos del teatro japonés, que empezaba a hacerse conocido en Europa. Incorporó la ritualidad que caracteriza esta dramaturgia. Empleó máscaras y gestos. Incluyó coros, danzas y música ceremonial, típica de esta dramaturgia. Los elementos simbolistas seguían estando, pero se encontraban en diálogos de tono poético en que irrumpía lo místico y lo onírico. Las piezas compuestas en este periodo fueron reunidas en 4 piezas para baile en 1921. Estas audacias escénicas exigían un público experto y reducido, por lo que contribuyeron al desarrollo del llamado teatro de cámara. Pero con el tiempo, su obra va evolucionando hacia estructuras y lenguajes más claros y simples, dejando en el camino parte de su misticismo y hermetismo.
Sus piezas teatrales fueron La Condesa Kathleen, El país de nuestros deseos, Kathleen Ni Houlihan, The Bust of Brute, Las aguas tenebrosas, El reloj de arena, En los 7 bosques, El umbral del palacio del rey, On Bailey's Strand, Deirdre, El unicornio de las estrellas, El yelmo verde y El gato y la luna. Incursionó en el campo político, siendo senador en 2 legislaturas. Entre 1922 y 1928 fue elegido senador de la primera legislatura del Parlamento del recién constituido Estado de Irlanda. Entre sus ideas políticas habría que señalar que no solo se alarmó con el auge del surgimiento fascista a mediados de siglo, sino que llegó a afirmar que la democracia era una amenaza para la vida en sociedad. En este marco compuso obras de mucho contenido nacionalista. En diciembre de 1923 fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura y sacó el máximo partido a la ocasión. Subrayaba siempre que lo había ganado por ser irlandés, justo después de que Irlanda consiguiera la independencia. Decía esto a cada oportunidad que se le presentaba. En respuesta a las muchas cartas de felicitaciones que recibía, decía: este honor no ha venido a mí como individuo, sino como representante de la literatura irlandesa. Este reconocimiento es parte de la bienvenida de Europa al Estado libre. Cuando fue a dar su discurso de aceptación del premio en la Academia Sueca, se presentó como estandarte del nacionalismo irlandés y la independencia cultural de Irlanda. Dijo en su discurso: los teatros de Dublín eran edificios vacíos contratados por empresas itinerantes inglesas, y nosotros queríamos obras irlandesas con actores irlandeses. Cuando pensábamos en esas obras, pensábamos en todo lo que es romántico y poético, ya que el nacionalismo al que invocamos, el mismo nacionalismo al que ha invocado cada generación en momentos de desánimo, era romántico y poético. El premio conllevó un importante aumento de ventas de sus libros y lograron una gran publicidad. Por primera vez tuvo dinero y pudo pagar no solo sus deudas, sino también las de su padre. En ese entonces
tiene como secretario a Ezra Pound, otro poeta contemporáneo, quien le hace conocer la literatura japonesa, además de ser el padrino de su boda, porque en 1918 se casa con Bertha Georgie Eilish, una joven medium con la que tuvo 2 hijos, Anne y William Michael. Su esposa puso en orden la vida del escritor. Como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ella le ayudó a renovar su poesía, experimentando con la escritura automática. Este tipo de escritura consiste en poner el lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ningún tipo de conexión. Entonces trabaja solo el inconsciente, libre de toda autocensura que suele tener la propia conciencia. Para esa época, Yeats compró una torre normanda y se mudó allí para comenzar su nueva vida en matrimonio. Su mujer lo acompañaría el resto de su vida. El período de su madurez y vejez fue el más productivo y en donde alcanzó su perfección literaria, logrando su estilo único. Sus últimas obras se consideran las mejores de su producción, y en ellas se puede sentir la influencia de su esposa. Entre sus obras en este período se encuentran Los cisnes salvajes de Kull, La torre y La escalera de caracol y otros poemas, entre otros, además de algunas obras de teatro. Una de sus obras que se destacan es Una visión, en donde intenta explicar en prosa la mitología, el simbolismo y la filosofía que había usado a lo largo de su carrera. Falleció el 28 de enero de 1939 en Francia, cerca de la frontera con Italia. Tenía 73 años de edad. Lo curioso es que fue enterrado en una fosa común y sus restos no fueron exhumados hasta 1946, tras lo cual fueron colocados en un osario. Luego hubo que esperar hasta 1948 para que en un féretro fueran repatriados a Irlanda. El cadáver fue entonces enterrado en la iglesia de Drumcliff, en el condado de Sligo, Irlanda. En su tumba se encuentra grabado uno de sus versos que dice: observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detengas. La tumba se ha convertido en lugar de peregrinación al que acuden miles de personas de todo el mundo todos los años. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque en el año 2015 un documento publicado por el diario The Irish Times señala que los restos de Yeats depositados en ese osario podrían no ser totalmente de él, porque estaban mezclados y desordenados con otras osamentas. Y es que es muy difícil saber si esos restos corresponden al escritor.
es un caso que sigue en investigación. Pero la mayoría de las personas, en especial los irlandeses, no se preocupan por estos temas, porque afirman que él quería estar en su querida Irlanda y que de alguna manera u otra su alma está ahí, en su amado país. Aparte de su vasta obra y su premio Nobel, su mayor legado fue independizar la cultura irlandesa de los moldes ingleses. Rompió con la tradición de la poesía victoriana, tanto en la temática como en la expresión. La poesía de Yeats usa como inspiración el paisaje, los ambientes y los mitos de la cultura tradicional irlandesa, en especial las leyendas de origen celta, con una constante preocupación por la musicalidad del verso. Es por eso que no nos llegue a nuestro idioma lo que él trató de decir, porque en la traducción se pierde ese sentido poético y dialéctico que él imprime en sus obras. Pero bueno, es el precio a pagar por no hablar su idioma. Y la forma en que nos llegan sus obras es mejor a no recibir nada. Pero volviendo al tema, Yeats fue el creador del estilo celta crepuscular. Fue sin duda el máximo representante del renacimiento de la literatura irlandesa moderna y uno de los autores más destacados del siglo XX. Un poeta trascendente. Era fiel defensor de su Irlanda querida, activista político muy significativo, levantando la bandera verde a lo más alto. Dedicó su vida y su obra a desarrollar el componente espiritual irlandés. Como dijo una vez, la vida mística es el centro de todo lo que hago, de todo lo que pienso y de todo lo que escribo. Todo esto, sumado a su auténtico talento, lo convirtieron en un escritor inigualable. Lo convirtieron en el escritor irlandés. Esto es todo por ahora. No te olvides de dejar tu like si te gustó el video y un comentario si es que ya conocías la obra de este gran poeta. Por mi parte, me despido. Mi nombre es John Wolf y esto es Poesía para Todos. Y como siempre les digo, sigan buscando poesía donde otros no la encuentran.